Gracias por su asistencia y vamos a iniciar precisamente una mesa redonda sobre la financiación privada con los representantes que me rodean en la mesa. Está Alfonso Urien, Alfonso Urien, del Fondo de Emprendedores don Raúl Álvarez, don Fernando Moroy, de Caixa, y falta alguien, falta Raúl. Sí. Falta Raúl. Bien. Falta Ruperto. Ruperto. Ruperto Ruperto está ahí. Oscar está. Perfecto. Entonces, quizá lo primero es una presentación individual de cada uno de ellos antes de iniciar una ronda de preguntas relacionadas con cuál es la forma de proceder, la forma de desarrollar, en qué proyectos tienen interés, etcétera, etcétera. Quizá. Sí. A ver, pues voy a empezar a presentar yo. Yo soy Alfonso Urien. Tengo varias chaquetas, ¿no? A ver, aquí aparezco en la lista, aparezco como fundador de Ready for Ventures, que es una plataforma donde ponemos en contacto a emprendedores, inversores de diferentes sectores. Recientemente nos hemos incorporado con el equipo de Everis, de la consultora, para desarrollar un proyecto de tracción de proyectos emprendedores, aportando capital, marca e internacionalización, donde pues, el perfil ahí invertimos y buscamos capital para que nos acompañe en la inversión, y donde pues entramos en proyectos de perfil pues bastante iniciales, startup, con producto propio, modelo de venta B2B, a empresa, no a usuario final, y con base tecnológica en TICs, Internet y Cloud, ¿no? Y con el objetivo de, en un periodo de 12 meses, coger el proyecto, hacerlo crecer, lanzarlo a todos los clientes en España y luego pues ayudarle a crecer en los 13 países donde tiene presencia Everis. Mi experiencia anterior, aparte de emprendedor con mis fracasos y mis medio éxitos, yo fui director de inversiones de un fondo de inversión de Venture Capital. Entonces estoy en todos los ámbitos, ¿no? En el de intermediario, emprendedor, inversor. He invertido en alguna startup, palmado pasta en alguna startup, también lo puedo decir. Así que bueno, me podéis preguntar de muchas cosas. He hecho soldadura vertical, he limpiado coches en mi vida pasada, pero bueno, eso ya no pertenece a este campo. Y soy del Athletic de Bilbao, que he dicho que lo iba a decir. Muy bien, muy bien. Creo que hay bastantes personas del Athletic de Bilbao. En cualquier caso, rojiblancos hay muchísimos. Rojiblancos todas. Óscar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Óscar Álvarez, trabajo en Gamesa, fabricante de aerogeneradores, como muchos de vosotros conoceréis. Estoy englobado dentro del área de desarrollo de negocio, donde se nos ha dotado una herramienta que es un Corporate Venture Capital, de cara a diversificar el negocio de la compañía, por lo menos dar las primeras pinceladas al mismo. Ahora mismo nos encontramos en una fase de desarrollo internacional dentro de la empresa. Por un lado, desarrollo tecnológico de cara a un nuevo mercado para nosotros, que es los aerogeneradores en el mar, el offshore. Y la tercera pata, que es un poco la que venimos aquí a hablar, es la inversión en nuevas oportunidades de negocio en un ámbito no directamente relacionado con el core, pero sí en los alrededores, ¿no? Nuestro fondo tiene la idea de invertir en tecnologías clean tech, y dando 6 principales áreas como principales de trabajo: energía solar, energías marinas, off-grid, que es generación eléctrica fuera de red, coche eléctrico, eficiencia energética y mineólica. Buscamos, no es este el ámbito concreto, podemos buscar más oportunidades en almacenamiento y demás, pero sí que queremos un poco limitarlo a estas 6 áreas. Y un poco nuestra búsqueda está en ese ámbito. Somos un fondo de 50 millones de euros a invertir en 5 años, más o menos.
El target que buscamos de inversión está en torno a 2 millones de euros por empresa aproximadamente, pero depende de la oportunidad, puede ser incluso menos. Muy bien, gracias. Ruperto Unzué, socio director de Crosscheck. Buenos días a todos y gracias por la invitación al colegio. Bueno, dando una presentación yo creo que un poco rápida, el motivo principal de estar aquí es yo creo que nuestra apuesta decidida por la financiación especializada o la inversión especializada, en este caso también en los ámbitos de Cleantech. Nosotros hemos ido un paso más en la especialización y hemos decidido que merecía la pena por el entorno de mercado crear un fondo de capital riesgo específicamente dedicado a eficiencia energética. Me alegraba antes cuando escuchaba que el 50% de los proyectos que vienen están relacionados con la eficiencia energética, con lo cual hay una vinculación entre los proyectos y la inversión, ¿no? En nuestro caso hemos constituido una sociedad gestora de entidades de capital riesgo con un socio institucional que es el Centro Nacional de Energías Renovables y 3 socios privados, y el objetivo, como digo, es el lanzar este primer fondo que ya estamos comercializando, dedicado específicamente, en este caso no tanto a la tecnología, sino más a los servicios energéticos, es decir, lo que son las empresas de servicios energéticos, pero que en definitiva, antes comentaba con Óscar, que es el que se implanten esos servicios energéticos y se desarrollen va a tirar de la tecnología, ¿no? Es decir, si esa tecnología tiene clientes, pues seguramente funcionará mucho mejor en el proceso de creación y de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos ahí, estamos trabajando en el mercado y bueno, encantados de compartir experiencias y recibir preguntas tanto de la mesa como del público. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente, don Fernando Moroy, director de Recursos Humanos de la Caixa y vicepresidente de Keiretsu. De Relaciones Institucionales. Bueno, gracias, Mariano. De Recursos Humanos, yo creo que los que tienen poder hoy en las organizaciones son los de Recursos Humanos, pero gracias. Bueno, mi nombre es Fernando Moroy, soy el director de Relaciones Institucionales de Caixa en la Comunidad de Madrid. La primera gorra que tengo representa una institución financiera. Las instituciones financieras, en general, diríamos que saben poco de emprendimiento, ¿no? O financian, no están en las fases de financiación de proyectos de emprendimiento, ni probablemente están para eso, ¿no? La financiación de emprendimiento no es bancaria, ¿no? O no es necesariamente bancaria, o es muy poco bancaria, sobre todo en las fases iniciales. Nosotros, como institución financiera, pues sí tenemos otros instrumentos en los además de nuestra actividad financiera fundamental de CaixaBank, sí tenemos 2 instrumentos, 2 más 1, que intentamos ayudar al mundo del emprendimiento, ¿no? Tenemos un instrumento financiero de microcrédito de un importe pequeño, fundamentalmente en ámbitos que tienen un carácter más social, de emprendimiento social, sin garantías, de bajo importe, ¿no? Hasta 25.000 euros, ¿no? Articulado a través de una ficha bancaria especial que tenemos que se llama Microbank, una ficha bancaria 100% de la Caixa. Luego, en el otro lado, casi en el otro lado, tenemos una sociedad de capital riesgo, Caixa Capital Risk, que es una entidad gestora de capital riesgo, donde ahí sí tenemos unos vehículos o unos instrumentos desde Caixa Capital Micro, ¿no? Para fases muy iniciales, en tickets de a 50.000 euros, ¿no? Hasta otros vehículos donde por importe o por el estado de desarrollo del proyecto pues tomamos posiciones diferentes, ¿no? Con un foco, en algún caso, un poco más especializado, más sectorial, en ámbitos TIC, en ámbitos de biotech, en ámbitos recientemente, en un ámbito que creemos que este país le hace mucha falta, en un ámbito industrial, ¿no? Y recuperar el apellido industrial. Y entiendo que además encima que estamos en esta casa, pues todavía más, ¿no? Probablemente esto es uno de los dramas de este país, ¿no? Que no sé si cargado, por utilizar la palabra coloquial, ¿no? Pues realmente casi un sector industrial importante, ¿no? Entonces también acabamos justo de lanzar ahora mismo una división, un instrumento dentro de Caixa Capital Risk con un foco industrial, que va a tener un foco industrial. Y luego tenemos un último instrumento en el que la Caixa es socio promotor, ¿no? Es socio, de alguna manera, forma parte de los socios, de los partners especiales, que es una red de business angels que se llama Keiretsu, aunque tiene el nombre japonés, son oriundos de San Francisco. Yo soy el vicepresidente de Keiretsu en España, director de capítulo de Madrid.
Incluso aquí hay un destacado miembro del colegio, que es el director de inversiones, que lo tengo delante, Ángel Sansegundo, el director de inversiones de Keiretsu. Somos una red de Business Angels, no con un foco tampoco de propósito especial, digamos, en el ámbito sectorial. Estamos en ámbitos o en fases muy iniciales de Seed Capital, en tomas de entre 100.000 y 1 millón de euros, tomas medias de 300.000, y lo que hacemos fundamentalmente, como digo, es poner en contacto a emprendedores con inversores. Esta es una tercera pata, este tercer instrumento de Keiretsu Forum, pues nos ayuda, o nos de alguna manera ayuda a la financiación de proyectos de emprendimiento con un enfoque de inversor privado, con un enfoque de business angel, ¿no? Estos serían un poco pues, nuestras tres patas o nuestros tres instrumentos, ¿no? Los dos primeros muy vinculados con Caixa o Caixa Capital Risk como institución, y este tercero de business angel de Keiretsu, aunque también, insisto, Caixa es promotor, socio promotor especial de esta red de Business Angels. Muchas gracias, Fernando. Pues yo creo que empezaríamos una ronda de preguntas. Yo os haría una también general, complementando en algunos casos alguna de las exposiciones que habéis hecho, y que sería: ¿cuál es el proceso de selección de inversiones que tenéis en vuestras respectivas casas? ¿Empiezo yo? Tú mismo. A ver. Nosotros, desde la iniciativa Everest Digital, tenemos un proceso muy simple. Al final yo creo que todos tenemos, nuestro proceso hay mucha documentación, pero al final hay un componente de intuición y de conocimiento bastante grande. Y para analizar un proyecto, por lo general, tu proceso es, te tiene que llegar el proyecto de una fuente más o menos conocida, si no lo haces de forma proactiva. Revisas un pequeño documento de 2-3 páginas para ver si te interesa, si cumple con el perfil, y luego ahí empiezas con las primeras conversaciones. Suele pasar que el primer documento que te mandan es el business plan que le enviaron a Enisa. ¿Dónde está Enisa? Lo teníamos por aquí. El de 200 páginas, y que Enisa tampoco se lo ha leído porque dice: joder, tú, 200 páginas, ¿por qué me voy a leer esto? Y entonces, claro, te llegan las 200 páginas y dices: ¿y por dónde empiezo, no? Y lo tienes ahí en la mesa o en la bandeja de entrada de los to-dos para luego, y al final no te lo lees nunca, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es, una vez que ya ves que te encaja el proyecto, que está dentro de tu perfil, si cuando os respondemos, alguien nos responde de: lo siento, no encaja en nuestro perfil, no es que vuestro proyecto sea malo, sino que, por ejemplo, Gamesa invierte en renovables. Si tienes un proyecto TIC, te va a decir: lo siento, no encaja en nuestro perfil, porque es TIC y nosotros renovables, ¿no? Si encaja, se organiza una reunión, vas conociendo al equipo promotor. Si hay buen feeling con el equipo promotor, pues vas viendo más información, y al final, oye, pues acabas negociando los términos del acuerdo de socios y acabas invirtiendo. Es un embudo, Empiezas a recibir proyectos, de ahí se caen muchos. Pasar a la siguiente fase, se te van cayendo. Conoces al equipo y dices: jo, estos, ni con pinzas, se te van cayendo. Y al final, pues después de la negociación llegamos a un acuerdo y se toma la inversión. Os estoy contando la forma estándar, pero yo creo que es más o menos la que utiliza casi todo el mundo. No sé, corrige. ¿Y qué plazos medios tenéis de estudio de una operación? Sí que se puede hablar de grado de agilidad en la toma de decisión. El grado de agilidad, no puedo hablar desde el punto de vista ahora de Everest, porque acabamos de empezar la iniciativa, pero el grado de agilidad empezó de mi experiencia como fondo de inversión. 2007 con 4 meses, 2008 ya se fue expandiendo, y en las últimas operaciones que he estado asesorando, que está ayudando a buscar capital en el último año, 10 meses, 11 meses, y no te desesperes porque es posible que todavía lo encuentres. Se estira y se va estirando, porque la casuística que en el año 2011 yo creo que ha sido especialmente malo para todos los inversores, y entonces todas las respuestas han demorado mucho. Así que yo siempre digo: planifica tus 6-8 meses, y 6-8 meses antes de empezar de estar apurado de pasta, empieza a buscar la financiación. Muy bien, gracias. ¿Y Óscar? Pues
Nosotros tenemos diversas fuentes, ¿no? A pesar de llevar poquito tiempo en este nuevo ámbito para nosotros, tenemos en la web, en nuestra web tenemos una aplicación donde pues, cada uno puede proponer su mejor opción, un poco sí marcando el ámbito en el que estamos trabajando, ¿no? Tenemos en la web colgada cuáles son nuestras áreas de trabajo y se reciben. Cierto es que no es el mejor filtro, eso es una cosa que nos hemos encontrado, pues que llegan muchas cosas, no solo lo que buscamos. Normalmente las búsquedas mejores es cuando de alguna forma nosotros proactivamente vienen foros, vienen en ferias de innovación, ferias de muestras de nuevas tecnologías, buscamos a estos emprendedores, estas startups, empresas semilla con una idea importante, ¿no? Para nosotros, y esa es una buena fuente, por lo menos para nosotros, de búsqueda de oportunidades. Otra forma que tenemos, por relación con otros fondos, muchas veces es una forma de actuar bastante habitual, pues hay fondos que igual no encaja una oportunidad, pues se puede recibir, ¿no? De unas buenas relaciones con otros fondos, pues puede intercambiar información, pues mira, esta empresa te puede interesar a ti, habla con ellos, ¿no? Eso por lo que se refiere a la búsqueda de oportunidades, que bueno, yo englobaría en estas tres grandes unidades. El proceso, la presentación que ha hecho Cormac de ENISA, yo creo que encaja bastante bien con lo que hacemos nosotros también, ¿no? Recibimos o detectamos la oportunidad, solemos pedir lo que llamamos un fact sheet, que es una especie de documentillo de 2-3 páginas donde se resume todo lo que puede dar la compañía, números grandes de su business plan, ¿vale? Números muy gordos, cuál es su producto, cuál es su mercado, cuáles pueden ser sus competidores, y con eso nos permite dar el siguiente paso, que ya sería un poco hablar de documentación para invertir, ¿no? Donde habría que entrar en profundidad en el business plan, el plan de negocio de la compañía. Una vez analizado esto, que puede ser, cada oportunidad es diferente, ¿no? Si te decimos 3 meses, realmente la experiencia nos dice que suele ser más, ¿no? 6 meses, 9 meses, como comentaba el compañero, es complicado que sea menos tiempo, ¿no? Salvo que sea una oportunidad muy clara, lo normal es que se dilate al menos ese tiempo. Y eso podríamos decir en muy grandes rasgos cómo solemos trabajar nosotros. Sí que es cierto que cada proyecto tiene sus complejidades, tiene sus particularidades y bueno, y hay que tratarlo como tal, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Y en vuestra casa, Ruperto? Bueno, nosotros, yo creo que primero hago, antes de explicar el proceso, una breve introducción, porque en nuestro caso el perfil de inversiones es muy específico, con lo cual facilita también el proceso de análisis y los tiempos. Yo creo nosotros, el fondo que estamos levantando ahora, lo que tiene como estrategia es invertir en el modelo de negocio de las empresas de servicios energéticos, que como sabéis son empresas que se dedican fundamentalmente a implantar medidas de ahorro energético en distintos ámbitos de la edificación y de la industria, digamos, en consumidores de energía. Con lo cual ahí nuestro proceso, digamos, es muy estandarizado. Nosotros lo que hacemos, nuestra fuente de proyectos son las propias empresas de servicios energéticos, que normalmente están trabajando con sus clientes, a su vez, que son los consumidores de energía, los edificios, los propietarios de edificios, hoteles, centros comerciales, etcétera, y que cuando han identificado una oportunidad potencial y han avanzado en la negociación, necesitan un apoyo financiero y entonces nos vienen y nos plantean la posibilidad de acudir con ellos a ese proyecto y poner el capital necesario para el desarrollo del mismo. Normalmente son proyectos que conllevan una inversión inicial que se recupera con los ahorros energéticos y, por tanto, económicos que han generado las operaciones. Digamos que, en ese sentido, nuestros proyectos son bastante similares entre ellos, ¿no? Digamos, no hay una tipología muy diversa y eso facilita, como digo, el proceso de análisis, y normalmente nosotros recibimos de la empresa de servicios energéticos el proyecto, hacemos un análisis preliminar que solemos hacer en 2-3 semanas, no más, hacemos una primera, digamos, pasada por el comité,
para validar si es un proyecto y una empresa que encaja. Digamos, miramos 3 cosas fundamentalmente: quién es el pagador de la energía, quién es el propietario de la energía, de la instalación, que sea capaz de hacer frente a sus compromisos de pago a futuro, ya que son contratos a largo plazo. Miramos la empresa de servicios energéticos, que tenga capacidad de implantar esas medidas energéticas, y de ahí también nuestra colaboración con CENER para validar las tecnologías que se están implantando ahí. Y miramos, digamos, la rentabilidad del proyecto como un modelo financiero muy sencillo. Digamos que esos 3 pasos lo hacemos de carácter preliminar en poco más de 3 semanas, y en el caso de proyectos que cumplen, digamos, esos requisitos, pues ya pasan a la fase de due diligence, donde fundamentalmente lo que hacemos es validar las tecnologías más a fondo, validar la capacidad del pagador más a fondo, y mirar el esquema jurídico de la operación. Es decir, es un proceso, en nuestro caso, bastante más sencillo quizás que lo que es la propia inversión en venture. Muy bien, muchas gracias. Y Fernando, tú, las diferentes chaquetas que llevas te van a quizá obligar a... No, vamos a ver, la sencillita, que no sé si encaja en este colegio, ¿no? Como son los proyectos, la pequeñita de nuestro microcrédito, ¿no? Esa tiene un circuito, decíamos que está limitada por el importe, ¿no? Por esos 25.000 euros, ¿no? Con ese enfoque, pues, de carácter... Con ese enfoque de carácter de emprendimiento, de carácter social, esa pequeñita, ¿no? Pues esa tiene un circuito pues de colaboración a través de lo que denominamos las entidades colaboradoras, ¿no? Que pueden ser ayuntamientos, cámaras, etcétera, etcétera, en las que acude el emprendedor de alguna manera un poco para que le valide un poco el plan de empresa, el business plan, ¿no? A continuación pasa al circuito de oficina, y el circuito de oficina decíamos que para que las oficinas, porque la industria bancaria no entiende bien estos conceptos, él no analiza el riesgo, no sanciona el riesgo, ¿no? Sino que hay una unidad central de análisis y sanción del riesgo, y además encima ese riesgo está aislado, está eliminado por parte de lo que es oficina, ¿no? Luego, en el segundo instrumento, en el del capital riesgo, de Caixa Capital Risk, ahí lo que más nos gusta es acompañar al proyecto desde el principio, ¿no? Desde el vehículo inicial de Caixa Capital Micro, que decíamos que también eran tickets pequeños, ¿no? De a 50.000 euros, donde los procesos de análisis y selección ahí son más cortos, ¿no? Mucho más cortos, ¿no? Y estamos muy en fases tempranas, y luego acompañar al emprendedor, acompañar al proyecto en las siguientes fases, ¿no? Y de hecho, pues ahí tenemos ejemplos en los que ese proceso y ese camino nos ha ido muy bien, ¿eh? Y en el tercer vehículo, por tanto, el primero, el de Caixa Capital Micro, pues es un periodo aproximado desde que el emprendedor contacta directamente con nuestra sociedad de capital riesgo hasta que se produce la toma de ese ticket, pues como decimos, de pequeño importe. Pueden ser varios, de todas formas, no tiene por qué ser uno necesariamente, pues podemos estar hablando alrededor de 2 meses o así aproximadamente, ¿no? Y en la tercera herramienta, nosotros ahí no analizamos, no sancionamos, ¿eh? En lo que es la red de Business Angels, Keiretsu, lo que hacemos es simplemente poner en contacto a emprendedores con inversores. Por tanto, de alguna manera, en España, en Estados Unidos, en California, en San Francisco, sí que hacen un acompañamiento mucho mayor y se producen novel deals, etcétera, etcétera, con procesos de alguna manera de valor. De momento en España lo único que hacemos es, como decimos, es simplemente organizar foros cada 3-4 meses, uno en Madrid, otro en Barcelona, donde a través de un comité de inversiones previo que selecciona los proyectos, lo que hacemos es, como decimos, simplemente poner en contacto a emprendedores con inversores, y que por tanto todo el proceso del flujo posterior, en teoría nosotros no nos enteramos, ¿no? Lo conocemos de forma indirecta, pero no formamos parte del mismo, ¿no? Luego, por tanto, ahí no hablamos de ningún tiempo, no hablamos de timing, ¿eh? El que llegue a un acuerdo inversor y emprendedor. Muy bien. Fundamentalmente veo que habéis hablado de inversiones en las etapas iniciales de startup, pero ¿hasta qué punto están abiertas vuestras casas a lo que son procesos de consolidación, de expansión, de internacionalización, inversiones de este tipo? Nosotros desde Everis, en Everis Digital, no hacemos consolidaciones. Estamos enfocados startup, producto, tecnología, TIC, cloud, internet, B2B y producto a punto de salida al mercado o justo en el mercado. Ya no nos metemos en más complicaciones. En Ready for Ventures, el tipo de proyectos que entran también, igual es también porque es una plataforma en internet,
suelen ser principalmente proyectos en fases seed y startup y etapas tempranas. Así que más o menos ese es el caso. ¿Y en los casos vuestros? Sí, por parte de Gamesa sí que podríamos decir que igual nuestra especialidad, entre comillas, vendría a ser esta. No buscamos tanto oportunidades, empresas semilla y similares, porque no creemos que no podemos aportar en ese caso. Nosotros somos una empresa industrial con implantación en gran parte de los países del mundo, con gran capacidad industrial, y nosotros buscamos eso, ¿no? Oportunidades donde exista bien un prototipo, exista un producto que todavía le falta esa fase de industrialización, ¿no? Nosotros es ahí donde creemos que podemos aportar valor, un poco por el conocimiento que tenemos en la casa, y segundo, pues la capacidad de internacionalización que tenemos, pues con redes de venta en todos los países y con fábricas en más, pues creo que son 6 o 7 países ahora mismo en el mundo, ¿no? Nosotros sí que de alguna forma eso sí que es lo que tratamos de aportar a las empresas en las que participamos. Y no es un valor que probablemente igual un fondo de capital riesgo normal y corriente al uso probablemente no aporte, y nosotros tratamos de tener ese valor diferencial, ¿no? No solo aportar de alguna forma fondos, sino capacidades técnicas y comerciales a la empresa en la que participemos. En vuestro caso, Ruperto, ya he visto que estáis más focalizados en proyectos uno a uno de compañías que ya desarrollan la actividad, con lo cual os vais más a quien tiene a lo mejor esa experiencia, se enfrenta a nuevos proyectos, le falta la financiación, acude, lo estudiáis y en su caso decidís que sí o no. Exacto. Lo que yo añadiría ahí es que como el negocio de las empresas de servicios energéticos es un negocio relativamente nuevo en España, lo que sí, digamos, disponer de un socio de capital que acompaña a los proyectos ayuda a la consolidación de esas propias empresas de servicios energéticos. Hay empresas de servicios energéticos que pueden ser una ingeniería que tiene una tecnología que se puede implantar en proyectos de mejora del comportamiento energético de un edificio o una instalación, que si se dota de un compañero de viaje financiero, que es el objetivo nuestro, ser el compañero de viaje, digamos, de esas empresas, también, digamos, se consolida en el mercado, ¿no? Y seguramente nuestra presencia será temporal, pero esa empresa de servicios energéticos que ha arrancado con 4, 5, 6, 7 proyectos ya funcionando, será una empresa que esté ya consolidada en el mercado cuando nosotros salgamos y pueda evolucionar, crecer y continuar desarrollándose. ¿Extendís el concepto de empresa de servicios energéticos a quien implante pequeña cogeneración? Sí, ahí nos hemos muy... Lo que pasa es que con la tarifa nos han ayudado mucho, ¿no? Y había proyectos en los que había un componente importante de eficiencia energética, pero también había un componente de apoyo que podía ser algunas fuentes de generación, como puede ser la propia cogeneración, y que eran proyectos que desde nuestro punto de vista como inversión eran muy interesantes, pero ahora hasta que no tengamos la nueva regulación en torno pues al balance neto, al autoconsumo, a la cogeneración, pues vamos a tenerlos un poco en stand-by, ¿no? Pero desde luego, como filosofía, desde luego. Y Fernando, ¿alguna de las líneas, por ejemplo, que Keiretsu también estaría no solo en startups, sino que en lo que sería expansión ya más próxima a lo que sería actividad de capital riesgo, que lo son actividades de Business Angels, o la Caixa tiene alguna línea específica de lo que sería el equivalente al capital riesgo? Es decir, ya invertir no en startups, sino en procesos de incremento de la actividad o diversificación de una compañía. Sí, aunque yo creo que no sé si ese es el problema que tienen los emprendedores o las empresas en su vida, ¿no? Yo creo que, es decir, cuando una empresa está ya en el tercer año, tiene un prototipo funcionando, casi ha completado el equipo, es capaz de alguna manera demostrar ingresos y EBITDA positivo, pues hombre, no voy a decir que sea fácil, pero desde luego es más visible todo, ¿no? Incluso yo diría que en ese momento hasta incluso aparecen los instrumentos bancarios, o pueden aparecer. Lo que no aparecen los instrumentos de financiación, desde mi punto de vista, o son más complejos, son en los 2 primeros años de vida de una empresa, ¿no? Donde el proyecto es evidente que el riesgo es grandísimo y que, por supuesto, casi no existe prototipo, casi no existe equipo comercial, no existen ingresos visibles, no existe EBITDA. Luego, por tanto, a ver qué contamos, ¿no?
y a quién se lo contamos, ¿no? Por tanto, yo creo que de las dos fases casi no sé si eso le podemos poner un hito cronológico como a las personas, ¿no? Pero se parecen mucho al final, ¿no? No es lo mismo una empresa a partir del segundo o tercer año de vida, si es que ha ido razonablemente normal, que en los dos primeros, ¿no? A partir del segundo y tercer año de vida nosotros también tenemos un instrumento de capital riesgo, de Caixa Capital Desarrollo, ¿no? Yo tenía un jefe que decía que era más fácil analizar un crédito a Telefónica que al ferretero de la esquina, y no sé si tenía razón, porque de alguna manera, y esto igual esto es un poco muy bancario lo que digo, ¿no? Pero probablemente no sé si es más fácil ver una empresa, visualizar una empresa que tenga, como digo, ya un prototipo funcionando, un posible mercado, un equipo, y que de alguna manera hay que completar otros aspectos, ¿no? Y eso desde el punto de vista de análisis de inversiones, no sé si es más visualizable que los dos primeros años de vida, donde a veces visualizar es un ejercicio de no sé cómo llamarlo, ¿no? Un ejercicio de fe. Eso es de fe, ¿no? Entonces yo creo que, insisto, también tenemos y de hecho, insisto, es casi lo que más nos gusta, ir acompañando a la empresa desde el principio, que entra con capital micro, no sé, me ocurre un ejemplo que aparece un poco en la prensa ahora, es el típico ejemplo de Privalia y tal, que hemos acompañado, que la acompañamos desde en su día con la fase inicial, ¿no? Luego ya es mucho más fácil poner 3, 4 o 5 millones de euros para alguien que está facturando 300 o 350 y tiene una EBITDA del, no sé, del 20% sobre ventas o una cosa de estas, ¿no? Lo que es difícil es estar al comienzo, ¿no? Visualizarlo al comienzo, ¿no? Yo creo que eso es un problema, ¿no? Bien. A mí me gustaría abrir a vosotros las preguntas, que seguramente en muchos casos son muy relacionadas con el propio proyecto que podéis estar desarrollando, para comentarlo con los ponentes. Así que algunas cuestiones. Ninguno de vosotros ha hablado del equipo humano, cosa que me ha sorprendido un poco. Y otra cosa que no sé si os planteáis es la estrategia de salida en los proyectos que analizáis. Si esa estrategia de salida es un componente muy importante justo en el momento del análisis del proyecto, o lo dejáis abierto. Mira, me gusta que me hagas esa pregunta. Sí que es verdad que según he terminado de presentar y tal, digo, no hablo de lo más importante. Nuestro eslogan, ¿no? Que es como casi, nosotros invertimos en talento. O sea, y el proyecto puede ser muy bueno, pero es mucho mejor el equipo. O sea, y si tenemos equipos buenos y el proyecto que vemos y la orientación que vemos es mala, nos mantenemos. O sea, eso para nosotros es fundamental. Y luego la salida, sí, nosotros también, no hay entrada si no hay salida. O sea, si no vemos que va a haber una salida, pues no entramos. Pero eso, cualquier inversor, y eso que Everis entra como socio industrial financiero. O sea, un inversor que es puramente financiero, o sea, prácticamente yo creo que es lo primero, ¿no? O sea, a mí cuando me decían, no, pero bueno, si nos vemos cómodos y tal, a dividendo. Joder, macho, te van a decir tus fondistas, no, oye, que en 4 o 5 años nos tenemos que salir y tenemos que recuperar. Así que de dividendo nada. Sí, igual no sé si opináis lo mismo o no. Pues estoy de acuerdo con tu comentario. Es uno de los puntos importantes ahora analizar, sobre todo empresas, ¿no? que son poca gente, están empezando. Una parte muy importante es el management, el equipo directivo, por una razón, ¿no? Se está empezando, el producto incluso puede llegar a cambiar, entonces un management flexible, ágil, buenos profesionales, que no decir que no sean todos buenos profesionales, pero con esa habilidad es muy importante, ¿no? Porque no se sabe qué va a pasar en el futuro, entonces tener esa cintura es muy valorable dentro del equipo directivo de las compañías, ¿no? que estás analizando. Por otro lado, el tema de salida, en nuestro caso somos un fondo corporativo. Tenemos como misión principal, por supuesto, dar valor a la compañía, que al final es darnos valor a nosotros mismos,
y buscar pues la mejor salida posible en términos de rentabilidad, por supuesto. Pero tenemos la segunda camisa en el que si el negocio interesa a la compañía, se ven las perspectivas suficientes de poder encajarlo en la estructura de la empresa, interiorizarlo y hacernos con el 100% del mismo. Entonces tenemos esas dos formas de trabajar, ¿no? Sí, yo en este caso voy a aportar yo creo que un poco más de experiencia anterior, porque no lo he dicho antes, pero yo también fui gerente de inversiones de Sodena, que es una sociedad de desarrollo de Navarra que ha tenido bastante trayectoria y creo que con bastante éxito en el capital riesgo. Y ahí nosotros, en cuanto al equipo humano, vamos, de hecho, tengo en mente, me venía a la cabeza cuando lo decía Ángel, que lo primero que hacíamos era un filtro que de hecho había que meter es la calidad del equipo humano o la calidad del promotor, ¿no? Y eso era un go o no go, ¿no? Si no encaja la calidad del promotor, no hay que seguir adelante. Eso yo creo que es el punto número 1 en cualquier estrategia de inversión en capital riesgo. Y yo, antes, por introducir un poco de polémica y un poco en la línea de lo que decía ahora Óscar, yo creo que los planes de negocio, yo creo que los que estamos aquí hemos visto unos cuantos, la calidad del plan de negocio puede ser buena, se pueden haber analizado bien las variables, pero realmente las variables, más ahora que componen un plan de negocio, son tantas y tan difíciles de fijar que el prever qué va a pasar a 3-5 años pues es realmente un ejercicio muchas veces de imaginación y con la mejor voluntad del mundo, pero que no deja de ser pues a veces voluntarismo. Un buen equipo humano, como también decía Óscar, y estoy totalmente de acuerdo, lo que es capaz es de, ante la modificación de las variables que se establecían en el plan de negocio, saber adaptarse y saber mantener esa visión del negocio y de la creación de valor durante esas turbulencias que seguro que se va a encontrar la empresa a lo largo de su vida. Un mal equipo humano, pues ante la modificación de lo que tenía previsto que pasara, pues seguramente no será capaz de reponerse. Y eso yo creo que en todos los casos es lo que define el éxito o el fracaso de un proyecto, ¿no? En cuanto a la salida, yo creo, y también la experiencia de ahora estar en contacto permanente con inversores, preocupa muchísimo la salida. En el capital riesgo preocupa muchísimo, porque yo creo que también ha sido uno de los elementos en los que los inversores que están detrás de los fondos de capital riesgo se han encontrado con problemas y los gestores se han encontrado con problemas. Muchas veces también se preveía una estrategia de salida que luego por distintas circunstancias no se cumple, con lo cual yo creo que ahora todo el mundo, tanto los que fondean o los inversores en capital riesgo, digamos, una de las primeras cosas que pregunta es la estrategia de salida, ¿no? Nosotros, por suerte, volviendo al caso de Crosscheck Capital Partners y nuestro fondo, normalmente son proyectos que tienen una vida determinada, con lo cual la salida está implícita en el proyecto, pero desde luego que sí que es una cuestión que preocupa muchísimo. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Ángel es el parámetro, ¿no? O sea, si yo creo que la gente que sabe de esto y la academia dice que hay 3 grandes bloques de análisis de un proyecto, ¿no? Que serían, primero, el equipo, ¿no? El equipo en el sentido de la experiencia, yo diría la capacidad que tiene para presentar ese proyecto, ¿no? 2, el grado de innovación del proyecto y la industria en la que le presenta. Y 3, el mercado y la posible escalabilidad de ese mercado, ¿no? Está muy claro que en los dos, si seguimos con los 2 primeros años de vida, el grado de innovación del proyecto y la escalabilidad del mercado pues también son complicados de visualizar, ¿no? Es decir, y yo creo que eso forma parte de la famosa intuición que tienen los grandes inversores o business angels de los que no lo tienen, ¿no? Aunque al final luego también las estadísticas son las de siempre, ¿no? En 1 o 2 muy bien, en 3 o 4 empato y en 4 o 5 me dejo la dentadura, ¿no? Es decir, luego, ¿cuál es la única variable cierta en los 2 primeros años de vida? La que puede ser comprobable desde mi punto de vista objetivable. El grado de calidad técnica
y de management, o como queramos llamarlo, del equipo, ¿no? Porque el resto de variables son de alta incertidumbre, ¿no? Luego, por tanto, yo creo, Ángel, que es la variable. Es decir, yo creo que justamente lo que se analiza en estos primeros 2 años de vida es el equipo, ¿no? Es decir, es el grado de capacitación técnica y no sé cómo diríamos, ¿no? Y de gestión, de management que tenga el equipo, ¿no? El grado de innovación del proyecto, el grado de escalabilidad del mercado, bueno, bien. Podemos tener ideas, pero desde luego hoy con los altos grados de incertidumbre en los que nos movemos en un estado de incertidumbre donde no conocemos ni la definición de las variables, no digo la cuantificación de las variables, a veces ni la definición de la formulación de las variables, luego el grado de incertidumbre es altísimo, ¿no? ¿Y el grado de salida? Pues el grado de salida al final pues depende como siempre, ¿no? Pues el grado de salida dependerá primero de la capacidad de salida que tenga el inversor. En este momento las capacidades de salida de muchos proyectos son difíciles, ¿no? Porque se han entrado a valoraciones muy altas y lógicamente los mercados han hecho a flexionar esas valoraciones. Luego, por tanto, esas salidas que dicen los inversores de 5 veces, de 7 veces, de 10 veces, pues eso depende de cómo se haya ido produciendo el devenir de ese proyecto. ¿Y cuál es el devenir de ese proyecto? Pues simplemente, al final, el devenir de un proyecto, ¿a qué está vinculado? Pues de forma muy coloquial, está vinculado a sus ingresos, a sus revenues, ¿no? A sus márgenes. Vivimos en un mundo en general de entornos de márgenes y de revenues y de ventas y de márgenes decrecientes, luego de valoraciones decrecientes, luego, por tanto, en definitiva, de mayor complejidad en la salida, ¿no? Yo creo que al final la salida es la posible, la que uno puede salir en función de lo que está dispuesto, ¿no? Desde las teóricas de quiero salir a 5 veces o los tiempos gloriosos de quiero salir a 10 veces la inversión. Bueno, aquí veo también en la sala a Pedro, que sabe mucho de esto, a Pedro Tucharte, y en fin, él podría tener, seguro que tiene opiniones sobre esto, ¿no? Pedro, en un debate que estamos aquí tan pocos, él tiene mucha experiencia en estas cosas, ¿no? Es decir, por tanto, ¿a qué multiplicadores múltiplos sale un inversor? Pues yo no sé si hoy a los que puede, no sé si estoy siendo muy... Eso en cualquier caso. Eso en cualquier caso. No, pero la pregunta de que eso yo creo que es cierto, a la que puede. No. Dale a Pedro. Ya que le he citado. Depende mucho, ¿no? Lo que hemos hablado siempre un poco es la prueba del algodón mínima. Yo creo que cualquier inversor profesional empieza a mirar de un 35 a un 40%. Eso más o menos en fórmulas es multiplicar por 5 en 5 años. Normalmente es lo que a partir de ahí sale, como ellos aplican las esperanzas matemáticas en lo que dices tú de su cartera, de 10 en 5 palmo, en 3 cambio el dinero y en 2 gano, las que le salen multiplican por muchísimo porque son los que pagan un poco la rentabilidad de toda la cartera de inversiones, ¿no? Pero realmente podría estar por ahí los más profesionales, lo único que luego no quita que haya muchos negocios que sean viables, que no tengan esas rentabilidades, que van dirigidas a otro tipo de inversores, que es lo que muchas veces el emprendedor no tiene claro. Si va por un inversor profesional, lo que tiene que tener claro es ponerse en su puesto, ¿no? Que está buscando ese inversor profesional que a su vez tiene que dar una rentabilidad a sus accionistas del fondo, muy diferente a si una persona particular invierte en ese dinero, donde a lo mejor ya el dinero es más paciente, no tengo esa presión para salir en 5 años, la rentabilidad, por tanto, puede ser mucho más, me puedo contentar con muchísimo menos, porque conseguir un 40% de rentabilidad acumulada anual es una pasta. Entonces, yo creo que hay muchas tipologías de inversores, un poco es lo que tiene que tener claro, ¿no? Que es lo que mínimamente busca el otro. Claro, si salen múltiplos de esos de 10 veces, pues todo el mundo encantado, ¿no? No, pero efectivamente yo creo que la frase que ha dicho Fernando de uno sale hoy a lo que se puede, otra cosa es lo que espera. Y ahí lo que sí ha habido es un gran cambio cultural. Es decir, yo trabajé en capital riesgo antes de que existiera el capital riesgo, solamente cuando se hacía en el sector financiero, incluso alguna participada con Sodena, donde no se ataba la salida. Es decir, esperabas salir, esperabas haber ganado durante todo el tiempo cuando al final hubieras hecho el análisis de lo que había sucedido en esa inversión, pero ni siquiera se estipulaban en los contratos de entrada pues ninguna fórmula de salida. Es decir, ibas al puro azar de lo que podía ocurrir en el momento en que pensaras, quisieras o te vieras obligado a salir. Y eso ha sido un cambio conceptual que ha sido sustituido pues, por aquel viejo casi letrero que decía el metro de antes de entrar dejen salir. Es decir, que en estos momentos quien estudia desde las distintas posiciones que tenga Business Angel o Venture Capital o Capital Riesgo es, bueno, supongamos que yo entro, ¿cómo me saldría? Es decir,
qué mercado habría dentro de X tiempo echando a volar esa fe a la que también hacía mención Fernando. Y es cierto que luego ya las circunstancias de cada casa le hacen tener más paciencia o menos paciencia, como tú decías, Pedro. Pero lo que sí es cierto es que la pregunta de Ángel es la salida. Es decir, ya no se piensa nunca en un análisis que no contemple la salida. Yo creo que absolutamente nadie de los jugadores que están en el... fundamentalmente de los profesionales. Hombre, los Family Fools and Friends posiblemente ni lo mismo. Pero yo creo que ya desde que hay una cierta estructura y se comenta, es decir, desde que uno ya se codea con otros inversores, de que es Business Angel, o ya con estructura de Venture Capital o de Capital Riesgo, ya se plantea la salida como algo que luego las circunstancias, porque el futuro no lo conoce nadie, dirá si se puede en los plazos que ha querido y en las condiciones que ha querido. Por eso ahora es cierto que hay muchas operaciones que están absolutamente frenadas, a pesar de que ha llegado el tiempo en que al capital riesgo, por ejemplo, centrándonos más en el capital riesgo, le hubiera gustado salirse, pero no puede. Vamos, no puede, sí puede, pero lo que no quiere es, a lo mejor, tener los retornos que le dan, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, para el Venture Capital, por desgracia en España, el problema es que hay 15, 20 players. Aquí estamos hablando de la gran masa. Yo como Business Angel a lo mejor puedo estar muy contento con una política de dividendos tranquilamente hasta que llegue la oportunidad de salir. Siempre pensaré en salir, pero la diferencia en un fondo es que, como se ha creado para 10 años, 5 para invertir, 5 para desinvertir, tiene que desinvertir sí o sí. Por eso creo que se puede jugar al blanco o al negro. O sea, o esto quiebra o esto funciona muy bien, pero un muerto viviente ahí durante el tiempo no vale. Entonces, yo creo que hay muchas tipologías de inversores. Entonces, la del Venture Capital está clarísimo. Y los inversores Business Angel profesionales puramente financieros también. Pero luego hay una escala de grises ahí de inversores que puede ser ese dinero un poco más paciente en plazos y en presión por desinvertir, aunque lógicamente la única forma de ganar dinero siempre va a ser vía venta y con una plusvalía. O sea que estamos de acuerdo. Muy bien. ¿Alguna sugerencia, pregunta? Para Óscar Álvarez, sobre los servicios que decía él que prestaba Gamesa de acompañamiento al principio, en cuanto a análisis técnico, comerciales, si podrías especificar un poquito más cómo se materializa esa ayuda al emprendedor inicial que a lo mejor tiene poco menos que un producto en su inicio. Sí, bueno, cuando encontramos una oportunidad, una empresa que tiene un producto y un plan de negocio interesante, muchas veces lo complicado no es hacer el prototipo y sí dar ese paso a hacer 1000 máquinas por día, la industrialización como tal, ¿no? En ese caso nosotros tenemos 1000 ingenieros con experiencia en hacer eso, pues en un negocio que ya tenemos probado y ya realizado, ¿no? Y esa es la experiencia que ponemos a servicio de la compañía en la que podemos entrar a participar. Ese es el servicio, es un servicio que en el mercado no existe. No hay una ingeniería que te dice, te voy a hacer fábricas, te voy a dar el know-how de fabricación de un generador que no se ha hecho hasta ahora. Eso no existe. Nosotros ponemos al servicio ingenieros que lo han hecho en otro ámbito. O sea, no, es algo que no es material como tal, ¿no? Y siempre sería en empresas en las que nosotros tenemos interés y en las que entramos a participar. No sé si contesta un poco tu pregunta. ¿Pero solamente en el ámbito energético o también en otros ámbitos de productos, digamos, tangibles? Nosotros nos hemos enfocado hasta este momento en el área de energía, en los 6 ámbitos que he mencionado antes, más o menos, pero sí en el ámbito de energías. Sí, hay una pregunta que me gustaría haceros, que es ¿qué exigencias respecto a los fondos que habéis mencionado, más o menos el orden de magnitud, pedís a quien nos solicita, es decir, en contrapartida? Es decir, sois capaces de poner las cifras, pero a la otra parte que le exigís en cuanto a proporcionalidad de las cantidades. Quiero decir, ENISA tiene claro que pone unos fondos, por ejemplo, tiene hasta tal cantidad y exigiendo que quien lo solicita pues al menos ponga unas cantidades del orden similar. Es decir, en vuestro caso, ¿cómo tenéis eso más o menos? A ver, aquí cuando vas a tirar o sea, si vas a invertir dinero y ves que la persona en la que vas a invertir
tú vas a apostar por su proyecto, pero ni siquiera él está apostando, pues entonces dices, fuera, apaga, vámonos. No hay un parámetro de yo pongo 1 millón de euros y tú tienes que poner el 25% de tu parte, pero no pain, no gain. A ver, si yo voy a arriesgar por ti, ¿por qué tú mismo no arriesgas? O sea, muchas veces, a mí cuando me venían emprendedores, oye, es que necesito 50.000 euros para lanzar esto. Dices, ¿cuánto has puesto? No, he hecho la constitución y luego no sé cuántas horas de trabajo no remunerado que equivaldría. Dices, vale, pero ¿cuánto? ¿Has pedido un crédito? ¿Has pedido dinero a tu entorno? ¿Has buscado tus friends, family and fools? ¿Te has hipotecado de alguna manera? No, pero es que yo no puedo. Ya, pero es que si tú no confías en tu propio proyecto y no arriesgas por tu propio proyecto, esperas que alguien que te acaba de conocer vaya a arriesgar dinero en un proyecto en el que tú mismo no estás arriesgando. O sea, no hay un parámetro concreto, un baremo, pero sí un feeling. O sea, a ver, no voy a meter yo el dinero para que tú te lances a arriesgar. O sea, si arriesgas fenomenal y veo que estás muy involucrado, entonces metemos. O sea, pero es una cuestión más de feeling que de... Sí, efectivamente. ¿Tiene una norma, digamos, en los casos vuestros? Hombre, cada caso es diferente, pero va un poco en la misma línea, ¿no? O sea, tiene que haber un compromiso por parte de la dirección de esa compañía, ¿no? De los que están levantando esa compañía. Y de hecho, nuestra política reside un poco en tomar participaciones en estas empresas de forma minoritaria, de forma que los que dirigen la compañía la sientan como suya, ¿no? De alguna forma darles a él el peso de llevarla hacia adelante. Nosotros simplemente somos unos colaboradores que les vamos a ayudar a seguir adelante, ¿no? De darle valor, que al final es darnos valor a nosotros. Entonces, bueno, sí que es cierto que es necesario un compromiso, ¿no? Nosotros apoyamos también de esa forma para que se comprometan los directivos o los dirigentes de estas empresas, pero sí que de alguna forma es importante el compromiso por su parte. Yo, en nuestro caso, en el caso del fondo, digamos, de Green Buildings Equity, es un poco distinto, ¿no? Porque es un fondo más con una estrategia de inversión más parecida a infraestructuras, con lo cual podemos llegar a niveles de participación muy altos, de 80-90%. Pero yo estoy de acuerdo en que en las estrategias de venture, desde luego, o hay implicación del equipo o la cosa no suele funcionar bien, ¿no? Al final somos humanos y si tenemos una implicación económica, pues siempre digamos que hay una diferencia significativa. O sea, yo creo que tiene que haber una implicación importante del promotor. Bueno, yo a lo mejor me sale un poco la vena un poco bancaria, un poco más... igual parece un poco políticamente incorrecta, pero desde luego yo es lo que le recomiendo a mis alumnos y a mis 50% recursos propios, 50% recursos ajenos, punto. Y esto además yo diría que con esto debiéramos convivir no solamente en los momentos iniciales, sino yo diría casi para nuestra futura vida. Es verdad que las entidades financieras en el pasado han hecho muy poca pedagogía en la planificación financiera, de la estructura financiera que debe tener una empresa, pero oiga, insisto, perdón, es que igual me sale un poco la gorra bancaria, pero si usted, que esto es suyo, no tiene metido el 50% de los recursos propios, ¿usted qué piensa? Que le vamos, o sea, va a haber recursos ajenos superiores al 50%, sean bajo el vehículo que sean deuda, sean empréstitos, sean, no lo sé, yo creo que esto, es decir, mi recomendación son dos. Primero, pensar que un proyecto de inversión no se puede arrancar, yo insisto, sin una aportación de un 50% de recursos propios, llámense propios los de esos entornos de Friends, Fools and Family, pero de recursos propios, que no es deuda, y el otro 50% vamos a hablar con proveedores de deuda, llámense Enisa, llámense en Cedetis, llámense lo que sea. Creo que es difícil que el mundo en el que vamos, que además yo creo que tiene una lógica aplastante, alguien no entienda que tiene que tener el 50% del proyecto como recursos propios a futuro, ¿no? Yo creo que esto puede parecer, no sé si igual más nuevo, pero desde luego Y segunda idea, hombre, lo que hay que recomendar, lógicamente no es lo mismo un proyecto que otro, pero en los proyectos de emprendimiento inicial, yo a nuestros alumnos, procuremos ser frugales, ¿no? Procuremos ser proyectos de una intensividad de capital
la necesaria. ¿Qué es la necesaria? La necesaria, casi mejor la menor posible, porque al final, como saben, cualquier elemento del activo no corriente, alguien lo va a tener que financiar, ¿no?, en el pasivo. Luego, por tanto, hoy lo financiamos o con recursos propios o con recursos ajenos. Y los recursos propios son caros, son escasos, y creo que a futuro va a ser difícil que alguien nos aporte recursos por encima de porcentajes donde los promotores, los socios, los dueños de un negocio no tengan metido el 50% del negocio ahí. Esto es un poco, igual es un poco, pero esto es yo creo que también esto hay que hacer un poco de pedagogía, ¿no? No me parece lógico lo que pasa, con las excepciones quizá de proyectos que se financian vía Project Finance porque lo soportan, que de alguna manera se parecen a los vuestros con las empresas de servicios energéticos. Por eso analizáis bien quién es el que va a tener que pagar los costos periódicos que te pueden actuar de garantía. Pero yo creo que lo que dices es muy lógico, muy prudente y muy razonable. Es decir, el que alguien tiene que apostar, yo me refería fundamentalmente cuando he lanzado la pregunta si había algo estipulado al respecto, porque evidentemente el poner fondos sobre una idea que tiene alguien cuando ese alguien no es capaz, diciéndolo en castizo, de rascarse el bolsillo él primeramente, dando ejemplo, pues es prácticamente imposible, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Nada que os preocupe de los negocios que estáis relanzando. ¿Qué modalidades os gustan a la hora de, es decir, cuando entráis es capital, pero también tomáis deuda subordinada? ¿Cuáles son las modalidades bajo las cuales al final se materializa, si es que tenéis algún distingo entre ellas? Yo soy uno de esos defensores de la deuda, pero en España se da, no sé, el inversor, business angel, venture capital, bueno, los venture capital porque al final es por estatutos, ¿no? Pues invierte en capital. El business angel, la educación que tenemos es de capital. Entonces, con unas valoraciones súper complicadas y tal, digo, joder, ¿para qué te vas a complicar tanto? Si lo vas a perder, lo vas a perder de todas formas, sea deuda o sea capital. Así que, oye, pues deuda y que luego se convierte, fantástico. Que luego te devuelve, que luego tienes un retorno con una TIR X, pues fantástico. Pero como son binomiales, es o ganas o pierdes. O sea, ahí no hay términos medios. Entonces, yo desde el punto de vista personal soy defensor de la deuda. Desde el punto de vista del apoyo desde Everis Digital es capital. No hay una entrada de deuda y se ha tomado esa decisión, es una política interna y bueno, pues se va con capital. Pero yo animo a los business angels de la sala que vayan a deuda y se dejen de valoraciones complicadas con flujos de caja futuros, dogmas de fe, de mi Excel la voy a hacer. Y para valorar en 1 millón, 2 millones, 3 millones, 200.000 euros un proyecto que es binomial. Sí, en muchos casos. Hay muchas posibilidades, ¿no? Lo normal es invertir con cash directamente, invertir con capital, pero cada proyecto es diferente, ¿no? Desde préstamos participativos por hitos, inversión en cash por hitos, las opciones son Sois muy abiertos en cuanto a... Sí, depende. Es que nosotros por lo menos tocamos muchas posibilidades, desde empresas no TICs, pero en el ámbito de eficiencia energética que mueven softwares, ¿no? O sea, ese ámbito no puede ser el mismo que una empresa que está desarrollando paneles solares de nueva generación. O sea, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, en función de las cantidades también, no es lo mismo pues 300.000 euros que 3 o 4 millones de euros. Sí que es cierto que nosotros buscamos un poquito, nos gusta que con los hitos de alguna forma ver un compromiso no solo por la parte de la compañía, sino en el cumplimiento de los pasos que se han requerido, ¿no? Cuando se comenzaba la negociación para entrar en la empresa. Pero bueno, o sea, el resumen general es que hay, por lo menos en nuestro caso, las posibilidades están bastante abiertas. Soy de amplio espectro dependiendo del caso. Sí. En nuestro caso es capital. Lo que sí yo creo que es importante, un poco en la línea y por aportar algo más, que tengamos en cuenta que los paradigmas financieros de alguna manera se están revisando, ¿no? Y yo creo que donde antes se contaba, o sea, las estructuras financieras de antes
pues son muy distintas a las que pueden ser ahora. Yo creo que ahora tenemos que mentalizarnos todos que debemos ir hacia unos esquemas donde haya un mejor equilibrio rentabilidad-riesgo, ¿no? Y yo creo que partiendo de la base que todo eso se ha trasladado hacia arriba, es decir, que el que menos riesgo tiene, que es el banco, ha subido bastante la rentabilidad que pide a los proyectos, porque a su vez se tiene que capitalizar en mayor medida, con lo cual necesita más rentabilidad para nutrir a sus fondos propios. Yo creo que eso lo que nos debe hacer también es entender y evolucionar hacia estructuras que quizás combinen mejor esa rentabilidad-riesgo, ¿no? Puede haber gente que esté dispuesta a asumir un menor riesgo y se conforme con menos rentabilidad y buscar fórmulas, digamos, en torno a modelos de deuda, o gente pues que esté dispuesta a asumir un tramo de mucho más riesgo a cambio de más rentabilidad, ¿no? Yo creo que también el sector en ese sentido debe evolucionar, ¿no? Y debemos acostumbrarnos a ver estructuras algo más complejas. Yo, en mi caso, para los emprendedores, les daría una recomendación de comenzar por deuda. Yo creo que el instrumento de deuda tiene bondades evidentes, ¿no? Es decir, bondades. La primera bondad yo diría que es la de que la deuda hay que simplemente pagarle al acreedor en tiempo y forma los intereses y el capital, ¿no? Y punto, ¿no? De alguna manera, por tanto, no hay que darle, no tiene que intervenir en nuestra gestión, no tiene interferencias de alguna manera de gestión. Yo creo que en las primeras fases yo recomendaría deuda. Si esa deuda además encima es de instrumentos financieros, que creo que se han visto esta mañana, que tienen unos perfiles financieros muy atractivos, ¿no? En términos de coste, véanse los préstamos participativos de NISA, en términos de repago, ¿no? Véanse, supongo que se habrán visto los Neotec de CDETI y demás, ¿no? Donde alguien no tiene que pagar nada hasta que realmente no tenga cash flow positivos. Es decir, por tanto, un instrumento financiero en deuda donde no tienes interferencias de gestión, que podrías tenerlas en el equity, y donde además encima tienes unas condiciones financieras, yo diría que muy razonables, yo sería partidario de recomendar, como si fuera un proceso, probablemente, recomendar deuda. Segunda razón importante es que si uno empieza a dar entrada pronto a un inversor en el equity, pues ahí se pueden producir distorsiones por ambas partes, empezando por la propia valoración de la empresa. En las fases iniciales, creo que es difícil valorar una empresa por esa poca visibilidad que tienen los flujos de caja, en fin, las tasas de descuento, toda esa historia, ¿eh? Es decir, eso es muy difícil de valorar. Luego, por tanto, alguien probablemente en la valoración va a quedar un poco con un mal sabor de boca. Si la valoración de la empresa es muy baja, el inversor se va a apropiar de una porción de capital muy alta desde el principio. Luego, por tanto, el nivel de dilución de los propietarios desde la fase inicial va a ser alta. Y esto no sé si va a condicionar luego su grado de engagement, ¿no? Como se diga en el proyecto, ¿no? Y al revés, si ha sido, entre comillas, el emprendedor el que ha salido ganando y probablemente ha optado por ha colado, ¿no? Logrado, porque es bastante poco visualizable, ha colado una valoración muy alta de la empresa, quiere decir que el inversor ha entrado con una participación de capital muy baja. Y, por tanto, no sé a futuro ese tipo del win-to-win cómo va a funcionar. Por tanto, yo creo que por las bondades de la deuda en términos de gestión, por las bondades de la deuda en términos financieros y por de alguna manera, los posibles problemas que existan de dilución a futuro y de valoraciones un tanto asimétricas, yo recomendaría claramente empezar por deuda. Hay instrumentos de deuda que nos pueden acompañar en ISAs, CDETIs, y luego, pues probablemente yo creo que hay que completarlo con instrumentos de equity. Yo creo que sí. Sí, me gustaría, lo que has dicho, Fernando, tienes mucha razón en tanto si vendes muy barato, o sea, hablando coloquialmente, ¿no? Tu empresa que pierdes mucha participación. He visto muchísimos casos de empresas que no han podido seguir siguientes rondas porque el equipo emprendedor estaba demasiado diluido y ya no es interesante para el siguiente inversor, así como ni para él mismo, no, pero no es interesante para el inversor porque el inversor dice, con lo diluido que está ya, como me meta yo lo he perdido. O sea, así que se nos va. Así como también en empresas startups en las que ha habido unas valoraciones iniciales demasiado altas, que ya tienes un compromiso de continuar el crecimiento de esas valoraciones y no puedes cerrar una siguiente ronda porque eres demasiado caro para el inversor. Y encima tú te lo crees que vale. O sea, te lo crees tú, solo tú,
y nadie más que tú. Entonces, no estás dispuesto a bajarte la burra, pues encima ya tienes unos compromisos con tus inversores anteriores, no consigues cerrar una sola ronda siguiente y has palmado, porque te has quedado sin caja. Y para la empresa la caja es lo que es la sangre. Bueno, es una buena noticia, ¿no?, que Fernando y tú coincidáis, él desde el punto de vista de recomendación al emprendedor y tú de recomendación al business angel. Es decir, que se busque más la deuda o por lo menos se abra más la importancia que pueda tener la deuda y no focalizarse con los problemas que habéis expuesto efectivamente de que... Y además, podemos estar de acuerdo, pero nadie me hace caso. No, de hecho, a ver, en Estados Unidos las rondas de business angels son deuda convertible, la gran mayoría. El 90%, de hecho, datos de la SEC, yo creo que de 2011, era eso, un 90% de las operaciones en startups de redes de business angels eran con deuda convertible. Y luego habían tenido su pequeño problema de que los fondos de Venture Capital no habían podido salirse y se había parado la liquidez y entonces no podían convertir esa deuda porque no había siguientes rondas. Pero deuda convertible. A ver, hagamos caso de lo que hacen ellos, que llevan 50 años de ventaja y tienen mucho éxito. Muy bien, me parece un buen mensaje con sus diferentes caminos que conducen a él. ¿Alguna pregunta más? Sí, Ángel, tú querías. Mariano. Bueno, estando en esta casa y teniendo en cuenta que estáis viendo proyectos, y además proyectos de la economía real y proyectos también de la irreal, de la virtual, que supongo que os inundan, que se están convirtiendo todos los que están ligados a la web, a una red social, una especie de commodity, creo que necesitamos volver a la economía real, ¿no? Tú lo has dicho también antes, Fernando, ¿no? Y, de hecho, en algunos ámbitos, cuando aparece un proyecto industrial de inversión, suena la campana. Esa campana que suena en la Bolsa de Nueva York suena porque estamos tan poco acostumbrados a ver proyectos industriales. Entonces, me gustaría saber, oír de vosotros sugerencias sobre qué podía hacer una institución como esta, fomentando proyectos, avalando, no tanto avalando, acreditando en el sentido de quizá ponerles un sello, participando no tanto en la inversión porque no es nuestra finalidad y no tanto por defender a los colegiados, que es una de nuestras funciones, pero también por aportar valor a la sociedad porque creemos que la ingeniería industrial es una disciplina transversal de ingeniería que puede englobar distintas disciplinas de ingeniería y que puede crear valor, ¿no? Lo habéis dicho en la energía, pero en lo que es la industria, y yo creo que en la energía, además este año puede ser el año de la eficiencia energética, si nos creemos las nuevas normas y todas estas cosas, pero en la industria normal y corriente, en lo que es la transformación, ¿veis que deberíamos de hacer algo? ¿Debemos de tirar la toalla como país? ¿Debemos de abrirnos las venas? ¿O no percibís ese problema vosotros? ¿O os trae al pairo el problema? Que también puede ser. Yo soy ingeniero industrial. O sea, a ver, especialidad mecánica. Yo me he dedicado al hierro durante mucho tiempo, a diseño de motores de aviación, mecanizados. O sea, yo vengo de la viruta. O sea, a mí es algo que sí que personalmente me preocupa. El que crea, a ver, por el gran volumen de proyectos emprendedores que vienen del TIC, que la industria tenga que preocuparse, yo creo que no. Lo que sucede es que es mucho más fácil hacer una página web que diseñar una nueva turbina de baja para un motor de reacción, pues porque requiere mucho más conocimiento. Pero yo desde esta institución creo que están haciendo las cosas, o sea, se están moviendo. O sea, Javier y Alfonso están desarrollando y están con el apoyo de los emprendedores empezando a moverse con las redes de Business Angels, y es el momento de que estamos ya hasta las narices, y te digo yo personalmente, de ver, o sea, otra aplicación móvil para comer en el restaurante de al lado. O sea, quiero ver cosas de... O sea, nos interesa ver un poquito de metal y de viruta, ver nuevos ingenios, nueva industria. Lo que pasa es que
Claro, no todos vamos a proyectos de industriales ni a proyectos TIC ni a proyectos energéticos. Hay ámbitos para todos los proyectos. Ahí, si me permite, un dato en cuanto a lo de tirar la toalla. Yo soy un firme convencido, y además así lo estamos poniendo de manifiesto con el cleantech en general, ¿no? Con lo que supone la tecnología vinculada a la identificación de oportunidades en la transformación a una economía sostenible, ¿no? Y ahí la tecnología juega un peso radical. Hay un dato que me parece muy significativo en ese sentido, que es cómo han evolucionado a nivel global las inversiones en cleantech desde el año 2005 hasta el año 2010. De 2011 todavía no tengo datos agregados. Han incrementado el 500%. Es decir, a nivel global se invertían 50.000 millones de dólares en el año 2005 y se invertían 250.000 millones de dólares en el año 2010. Es decir, tenemos la muestra de que eso es pura tecnología, con lo cual ese camino está en vuestras manos en gran medida. Yo, por mi parte, como el compañero, no sé si hemos estado en el mismo sitio, si en Bilbao o por ahí, pues otro igual. Yo me he criado entre hierros también, he vivido entre Gamesa cuando hacía componentes de coches, Mercedes hacía furgonetas, Michelin hace ruedas, Sidenor tiraba acero, Altos Hornos tiraba acero. Yo creo que lo importante y que tienen que quedar es aportar valor al país, ¿no? De alguna forma. O sea, hay que aportar valor. Se ha visto que el modelo que tenemos en el país hasta ahora no ha funcionado y yo por lo menos soy partidario de publicitar por todo lo alto. Vamos a sacar, como había antes, ese conglomerado de pequeñas empresas que hacían funcionar estas grandes empresas, ¿no? De máquina herramienta, de la empresa que está con la forja, con la prensa. Eso tiene que seguir funcionando. Aparte, por supuesto, que las nuevas tecnologías de información van a hacer que eso sea más rápido, más ágil, más eficiente. Pero no olvidemos, yo por lo menos tengo en la cabeza, he visitado hace poco Corea y me parece un ejemplo, en algunas cosas no es lo mejor del mundo, pero el compromiso del país por dar valor a todo lo que hacen. O sea, yo me quedo con esa idea, fabricar, igual es de formación profesional mía, ¿no? Pero fabricar cosas, hacer cosas, venderlas, sacarlas fuera. Yo me quedo con esa idea y yo creo que se tiene que ir por ahí, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, 5 segundos porque creo que toca hacer la clausura y Mariano ya tiene que cerrarlo. Yo la verdad es que desconozco, o sea, yo creo que el vector industrial es necesario para una economía, eso yo creo que es evidente, ¿no? Incluso ahora hablan mucho ya esto Obama en Estados Unidos, ¿no? Sarkozy hablaba en Francia, ¿no? Es decir, del Made in o Made by país, ¿no? Yo creo que esto, no sé cuáles son los subsectores, ¿no? Lo único, tal vez recomendación, no soy ingeniero, soy físico de origen, y la recomendación tal vez, y yo creo que esto lo vemos en Estados Unidos, es que es necesario que gente que teníamos o que veníamos de una formación más técnica, ingenieros, físicos y demás, se involucre en los programas. Yo no sé si el colegio, esto lo he hablado muchas veces con Ángel, ¿no? Entornos relacionados con esto, ¿no? Con la gestión, con el management, con las finanzas, o sea, yo creo que un ingeniero, o por lo menos en mi caso yo, que era físico, yo no vi nunca un balance, no vi nunca una cuenta de resultados. Es decir, creo que es necesario que en los programas formativos de personas que tienen que liderar proyectos de emprendimiento, que tienen los bases, porque ¿quién tiene en este país los bases para hacer un proyecto de emprendimiento? Alguien que tenga producto, es decir, un ingeniero, punto. Es decir, desde ámbitos de innovación. Lo que ocurre es que yo no sé hasta qué punto está familiarizado o forma parte de su ámbito, el de alguna manera ámbitos de gestión, ámbitos de management, ámbitos de finanzas. Yo en mi caso, por lo menos en su día, nunca los tuve. No sé si esto se propicia desde ámbitos curriculares en el colegio, yo creo que es fundamental. Es decir, el emprendimiento pegado al... Pero los ingenieros tienen los bases, yo creo que tienen el producto, y necesariamente un técnico o un tecnólogo no siempre es un mejor gestor, o de alguna manera necesita completarse con un vector de gestión. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Gracias, Fernando. Yo creo que vamos a proponer para ser ingeniero honoris causa. Gracias a los ponentes, gracias a vosotros los asistentes, y espero que las reflexiones que han surgido aquí en la mesa por parte de personas representantes de grupos que viven de hacer inversiones, de analizar proyectos,
os sean útiles a la cara a vuestra faceta, sea cual sea, relacionada con el mundo de la emprendeduría. Muchas gracias. Muy bien. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que al final es cuando los arranques son siempre en otro de Bilbao. Fernando. Es que sois 3 de Bilbao de la mesa. ¿Qué tal? También hemos estado hablando de Entonces, uno de los sectores que hablan es todo el emprendimiento con Madrid. Ya hablamos. Vinieron al BBV, interesante. Nosotros como Caixa vamos a ser asociados de primer nivel en la calle de Madrid. Ya estuvimos hasta el 16. El ayuntamiento, la candidatura es vincular llamada de todo el mundo, con nuestros proyectos de crear una startup que se venga a Madrid. Todos los socios de la candidatura. Oye, pues nada, muchas gracias por haber venido. Ha sido día y medio hablando de estos temas y con bastante networking, interés. Y además me gustaría hacer bueno, esto forma parte de la base tecnológica. Agradeciendo la presencia de Iñaki Ortega, que es el director de Madrid Emprende, entidad con la que este colegio mantiene un convenio, me parece que desde hace 6 o 7 años, de colaboración y la verdad es que es muy de agradecer que estés aquí con nosotros. Es una institución de gran prestigio, conocida por sus viveros, pero por toda la actividad complementaria que tiene. Este es un colegio que tiene presencia en Madrid y en otras 9 provincias, pero es cierto que el núcleo de nuestros ingenieros industriales está aquí en Madrid y todo lo que sea estrechar las relaciones con cualquier institución que esté en el ámbito de los emprendedores para nosotros es absolutamente obligatorio, ¿no? Y por tanto te agradecemos que estés aquí y también que nos transmitas un poco tu perspectiva sobre el momento del emprendedor en Madrid. Estupendo, muchas gracias por la presentación, por la invitación y quiero darle las gracias a todos ustedes, a muchos amigos que veo en el público por estar en esta clausura. Yo voy a ser muy rápido, pero el compromiso que tengo ya de unos cuantos años personal y como institución con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, pues me lleva a prepararme las cosas cuando vengo aquí, porque vengo al Colegio de Ingenieros, no vengo a cualquier sitio. Y entonces quería trasladarles unas cuantas reflexiones al respecto del momento en el que vivimos. Y la primera reflexión es que estamos en el sitio adecuado y en el momento adecuado. Estamos en el Colegio de Ingenieros de Madrid y estamos hablando de emprendedores. Y es donde hay que estar en este momento. Hay que estar hablando de emprendedores en los sitios donde está el talento y en los lugares donde pasan las cosas. Las cosas están pasando hoy en las grandes ciudades y las cosas las están haciendo las personas con talento formadas como los ingenieros industriales y están utilizando la herramienta o el vehículo
de la empresa, del emprendimiento, de las startups, de las empresas de base tecnológica, para que puedan pasar esas cosas. Por lo tanto, en primer lugar, estamos acertando, y ya habéis acertado con estas jornadas, y lleváis tiempo siendo líderes dentro del mundo de los colegios, y no hay en ningún caso vocación de regalar oídos al vicedecano, ni agradar a mis amigos del equipo del colegio, sino porque es constatable. No hay colegios profesionales que estén haciendo las cosas que está haciendo el Colegio de Ingenieros Industriales en materia de apoyo a emprendedores. No lo hay. Y las consecuencias pues las estáis viendo y las veréis en el corto y medio plazo, seguro. ¿Qué es lo que les quiero trasladar? Pues dos ideas fundamentalmente. Una primera, y es que en esto de apoyar a emprendedores llegamos tarde. Y la segunda idea es que aunque llegamos tarde, podemos todavía llegar bien. Hay tiempo. Nos llevan mucha ventaja. Muchos años los territorios más innovadores de nuestro entorno, los países más creativos, los países con más talento y más conocimiento nos llevan ventaja. Exactamente nos llevan 30 años de ventaja, que no es poco. Algunos de los que están aquí no tienen 30 años, o sea que exactamente esa edad nos llevan. ¿Y eso por qué? Porque hay un antes y después en la historia económica, en una especialidad de la economía que estudia a los emprendedores, que se llama Entrepreneurship, y un investigador, un tal David Birch, del MIT, que en el año 1979 a Birch se le ocurrió medir dónde venían los nuevos empleos en Estados Unidos. Estados Unidos estaba sufriendo la crisis del petróleo, la crisis de Irán, el alza del coste de la energía, se disparaban los precios de las grandes empresas, se destruía mucho empleo, y entonces Birch estudió de dónde venían los nuevos empleos. Y entonces llegó a una sorprendente conclusión, es que venían fundamentalmente de las nuevas empresas, de las pequeñas y de las nuevas empresas. Y lo puso en un papel. Y ese papel llegó al gobierno de Estados Unidos y llegó a algunos congresistas y le pidieron que fuese al Congreso a contarlo. Y Birch demostró que los nuevos empleos en Estados Unidos y que, por tanto, el vigor de la economía americana residía en su capacidad para innovar y para crear empresas. No residía en tener grandes multinacionales, que las tiene, no residía en cualquier otra cuestión, sino en tener personas y territorios que atraigan a los mejores para poder crear empresas. Eso supuso un cambio de escala, un cambio de escala que algunos países lo empezaron a practicar, y el cambio de escala es pasar el foco de pensar solo en la gran empresa, pensar solo en las grandes inversiones, pensar solo en las grandes infraestructuras que crean grandes cifras de empleo, sino pensar en lo pequeño que agregado genera más consecuencias que lo grande. Estados Unidos empezó a practicar otro tipo de políticas, empezó a apoyar y a financiar a emprendedores, Canadá, Holanda, algunos países europeos también, y empezó un cambio de escala en las políticas públicas para apoyar a los emprendedores. España eso llegó tarde, llegó tan tarde que quizás podemos decir que estamos en este momento practicando o empezando a aplicar lo que otros aplicaron en los años 80 y 90. Y lo estamos haciendo, y tenemos ahora pues determinadas inputs o determinados buenas noticias que nos indican que vamos por el buen camino. Hoy todo el mundo habla de emprendedores. Hoy no hay nadie que quiera afrontar el discurso económico sin hablar de que los creadores de empleo son los emprendedores. Incluso eso se ha capilarizado a que los ciudadanos lo piensan así. La última encuesta del CIS preguntaban, usted, ciudadano español, ¿cuál piensa que es la salida para la crisis? Y decían mayoritariamente la primera respuesta, apoyar a empresas y emprendedores. Es decir, tenemos el principio de ese cambio de escala.
que es una cultura y una percepción a favor de la importancia que tienen los emprendedores. Ahora hay que hacer muchas más cosas, porque el peligro es que se quede en algo retórico y puede quedarse solo en palabras. Hay que hacer más cosas, efectivamente. Pero ese cambio de escala se está dando y ese es el discurso que yo quiero hacer optimista, que estamos llegando tarde, pero que creo que podemos llegar bien. ¿Por qué? Porque hay más ayudas que nunca, porque hay más oportunidades que nunca. Porque hay cada vez más gobiernos que igual no llevados por la oportunidad, sino por la necesidad, están teniendo claro que o se apoya a los pequeños o de esta no salimos. Cada vez es un denominador común retirar burocracia para los creadores de empleo, para las nuevas empresas. Cada vez hay menos dificultades, cada vez el discurso de licencia única empieza a cuadrar, cada vez hay más iniciativas que van en la línea de intentar que los pequeños tengan más ayudas. Y hay otro indicador: las personas más talentosas empiezan a ser emprendedores. Si vemos emprendedores y conocemos emprendedores, y los hay en este colegio y los habéis tenido en la mesa anterior, son las empresas con más talento, las personas con más talento. Yo terminé de estudiar sigo estudiando, pero terminé en la carrera hace 16, 17 años. Y entonces las personas más brillantes de mi promoción iban al Banco de España o iban a la banca de inversión, a Londres, y venían a Madrid a sacar grandes oposiciones en el Banco de España. Hoy, pues no pueden ir a la banca de inversión. Efectivamente, porque creo que es más arriesgado o que es menos estable o que tiene menos estabilidad ir a la banca de inversión que otras cosas. Y el Banco de España no saca oposiciones, porque no puede hacerlo, ¿no? ¿Dónde están esa gente? Esa gente está montando empresas. Las personas que mejor currículum tiene. Yo soy economista, pero podía hablar de los ingenieros también. Y los más brillantes ingenieros están montando sus propias empresas. Y eso es un indicio de las cosas están cambiando. Pero tenemos todas esas buenas oportunidades en una ciudad como Madrid, con grandes empresas, con grandes universidades, con grandes entidades financieras, todas apoyando a los emprendedores, que no pasaba antes. Tenemos en la primera fila a Fernando Moroy de la Caixa, que ha liderado una estrategia de apoyo a emprendedores desde el mundo de las instituciones financieras. No pasaba eso hace 15 años. Tenemos grandes empresas que lo están haciendo. Repsol ha creado un fondo de inversión que lo conocen perfectamente para emprendedores. Eso empieza a pasar, eso no pasaba antes. Pero hay un peligro en que eso no siga avanzando como han avanzado en otros países de nuestro entorno. Y tiene que avanzar más. Y yo por eso quiero terminar diciendo que hay expectativas sobre cambios normativos en el conjunto de España, la ley de emprendedores, que estoy seguro que va a ir en esa dirección. Y la dirección, desde mi punto de vista, es no trabajar solo desde lo público, sino trabajar en ecosistema. Trabajar para que desde lo público se hagan cosas, hay que avanzar, hay que reducir impuestos a emprendedores, hay que seguir la experiencia de Holanda, que ha bajado la cuota de autónomos, bajó la cuota de autónomos hace muchos años, hace 6 o 7 años, y ha disparado la creación de empresas y tiene el menor índice de desempleo en Europa, y me cuentan que no deja de atraer personal cualificado a Holanda todos los días. O hay que hacer como ha hecho recientemente en Francia, quitar el IVA a los emprendedores, a las empresas de un determinado volumen, a los microemprendedores, a las microempresas. O hay que hacer, como lo sabe Pedro Tucharte perfectamente, como está haciendo el gobierno de Israel, atraer a los fondos de inversión más potentes para invertir en emprendedores con ayudas fiscales. No puede ser que en este país sea más barato o sea más rentable invertir en una SICAP que invertir en emprendedores. No puede ser que en este país pues, se penalice el traer talento a tu empresa y que las stock options estén penalizadas porque pasó no sé qué hace unos cuantos años. Es decir, que todavía queda ese recorrido en lo público. También tenemos un recorrido en lo privado, que no se convierta el tema de emprendedores también en algo retórico, que además de tener un fondo y tener determinados concursos, las empresas fomenten el emprendimiento en sus empresas, fomenten la creación de spin-offs y, por supuesto, tenemos una asignatura pendiente en la universidad, conseguir auténticos programas universitarios vinculados a la innovación,
no digo ni siquiera al emprendimiento, sino a la innovación, a crear, a cambiar, a esa cultura que todavía en nuestros planes universitarios no está presente. Por lo tanto, yo quiero trasladarles buenas noticias, estamos en el sitio adecuado, estamos hablando de lo que hay que hablar, vamos a tener que ser emprendedores sí o sí, todos los que estamos, la botella está medio llena, pero tenemos el riesgo de que esto se quede simplemente en un discurso y no pase a la acción. Ustedes han demostrado con esta jornada que están en la acción, han juntado a emprendedores de éxito, a instituciones del mundo empresarial, del mundo educativo y con un denominador común que es el talento, que es lo que define al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Muchas gracias. Gracias, Iñaki, por estas amables palabras, la verdad. Y da gusto tener colaboradores, socios de este calibre y de verdad que por nuestra parte va a seguir existiendo esa vocación de colaboración. En nuestro plan estratégico que estamos implantando no solo tratamos de diversificar las actividades del colegio y apoyar y proteger a los colegiados, sino vertebrar al colegio la ingeniería industrial con la sociedad. Y esta es una clara medida en donde, lógicamente, deberemos de seguir en contacto con el Ayuntamiento y con Madrid Emprende, ¿no? Finalmente, pues recordaros que tenemos intención de, con todas las ponencias agrupadas, crear un documento que sea testimonio de todo esto que ha ocurrido, que por cierto te pediré también que parte de esta intervención figure en ese documento. Ayer el Ministerio de Industria nos reconocía que les vendría muy bien recoger este tipo de sugerencias, quizá no tanto para este presupuesto que ya está casi cocido y vendido, sino para el presupuesto del año próximo. Y en ese sentido lo que queremos también es vincular la ingeniería industrial dentro de este ecosistema que has dicho y, por tanto, en este foro hemos tenido intervenciones de la universidad y los parques tecnológicos, hemos tenido, como tú has dicho, casos de éxito, hemos visto la financiación pública y hemos visto también la financiación privada. De hecho, hemos tratado de considerar el emprendimiento como un proceso en el que la tecnología industrial y la ingeniería pues tienen una parte importante, pero sobre todo el sentido transversal. El ingeniero industrial tradicionalmente ha estado muy metido en sus virutas de hierro. De hecho, antes de entrar tú hemos estado hablando de las virutas de hierro, entre otras cosas porque la mesa era vasco-navarra y por tanto había como muchas, incluido Fernando, que es de Bilbao, pues que por cierto que gane el mejor esta noche. Yo creo que además lo que podemos aportar es ese concepto de soluciones de valor añadido, en donde haya una componente, en algunos casos será metálica, en otros será de fibra de carbono y en otros será un conjunto de soluciones que verdaderamente aporten valor a la sociedad. Yo creo finalmente que en ese concepto de visión holística que dicen los finos, yo creo que el concepto del emprendedor es un concepto en el que debemos de también primar las actitudes. De hecho, en Estados Unidos lo primero que te hablan cuando llegas a San Francisco es de la pasión. O sea, el emprendedor tiene que ser una persona con pasión. Eso, desde un punto de vista un poco cuadriculado, que es el nuestro, el del ingeniero toda la vida, eso de la pasión parece que nos han enseñado a resolver ecuaciones, resolver problemas, pero eso de tener pasión, ¿qué es esto, no? Tenemos que tener pasión, tenemos que tener esa vocación por aportar valor, por devolver valor a la sociedad y también flexibilidad. El emprendedor tiene que ser esencialmente flexible, se ha comentado también en estos 2 días, ¿no? Por tanto, encantado de haberte tenido aquí, agradeceros mucho vuestra presencia. Vamos a tratar de darle a todo esto la notoriedad que se merece, poner en su lugar al concepto de tecnología y tecnología industrial, porque nos parece que tenemos ahí un campo enorme que quizá esta sociedad de servicios que nos llegó y nos pareció que era el paradigma, quizá nos hizo bajar la guardia sobre la importancia de crear valor añadido en las distintas facetas de la práctica de ingeniería industrial, ¿no? Y desde luego estamos totalmente abiertos a recibir ideas, sugerencias, propuestas
y apoyar no solo a nuestros colegiados, sino a cualquier proyecto que tenga una componente de ingeniería industrial. Muchísimas gracias a todos. Te voy a dejar mi tarjeta para que me digas a localizar. Yo estoy en Radio también, con la cátedra de emprendedores. Es un poco ambivalente. Adiós, Majo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Hasta luego. Estupendo. De hecho, tenemos... ¿Qué tal el cambio? Un curso... Bien.